¿Ya puedo empezar, Pab? Ahora sí. Ok. Hace bastante que queríamos dar este seminario. Desde nada estamos muy contentos. Que se titula Innovación Social en Marcha, Investigación, Acción en el Desarrollo de un Sistema Participativo de Garantía para fomentar transiciones agroecológicas locales. Marcus es un investigador muy querido del instituto, es profesor adjunto en la licenciatura de Agroecología de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Negro, es becario postdoctoral de CONICET en nuestro instituto, en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, que es un instituto de bipertenencia de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET, y además es investigador asociado al Instituto Alemán para la Agricultura en Zonas Tropicales y Subtropicales. Estamos muy contentos también de poder desarrollar estas interacciones entre Alemania, Argentina. Hemos recibido comitivas de Alemania, etc. Marcus estudió Agricultura Orgánica como su título de grado y hizo un posgrado en Agricultura Internacional Sustentable en las universidades de Kassel y de Göttingen. Y realizó su doctorado en ciencias agrarias en la Universidad de Hohenheim. Perdón por las pronunciaciones, Marcos, además estoy resfriada. Este doctorado fue sobre cómo se co-desarrollan vías de transición agroecológica local en procesos de investigación y acción transdisciplinaria. Sus intereses principales en investigación se centran en sistemas de innovación y transiciones agroecológicas en diferentes niveles, enfoques propuestos para guiar transformaciones agroalimentarias sustentables. Actualmente realiza investigaciones transdisciplinarias con una red de productores hortícolas sobre costos y sustentabilidad económica de la producción hortícola agroecológica e investiga el funcionamiento y rol de las redes sociales de productores agroecológicos para la experimentación y el intercambio de conocimiento en torno a prácticas agroecológicas innovadoras. Así que bueno, sin más retraso, muchísimas gracias Marcus nuevamente, estamos súper contentas y contentos y adelante. Muchas gracias Lucas por esta introducción y gracias por conectarse todas las personas que estuve viendo acá. Estoy muy agradecido por tener este espacio para compartir nuestras investigaciones, mis trabajos de los últimos años. Un poco el objetivo de este seminario es darles una breve introducción conceptual a lo que es la innovación social en el marco de las transiciones agroecológicas y después comentarles un poco los resultados y aprendizajes de un proceso de investigación-acción donde desarrollamos un sistema participativo de garantías. El contexto de esta investigación-acción fue mi proyecto de tesis doctoral que la realicé en la Universidad de Hohenheim, como mencionó Lucas, haciendo trabajo de campo acá en un estudio de caso para explorar con actores locales vías de transición agroecológicas, ¿no? Esto sucedió entre el 2018 y el 23, acá en la comarca andina del Paralelo 42, que en un ratito voy a comentarles un poco más sobre esta zona para los que escuchan y que no conocen. Bueno, para ingresar a la temática, estamos hablando de transiciones agroecológicas conceptualizados como procesos de cambios que son no lineares y fundamentales y que cambian realmente la estructura y el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios, ¿no? O sea, esto es una concepción desde las investigaciones conceptuales en transiciones hacia la sustentabilidad, y la agroecología se propone como un concepto para guiar estos procesos de transición. Y ese mismo cuerpo de literatura también conceptual y empírica también indica que la innovación que requieren esos procesos de transición no solamente son innovaciones tecnológicas, pero también institucionales, o sea, institucionales respecto a lo que son los cambios de las reglas de juego, o sea, nuestros valores y las normativas que regulan el hacer en los sistemas agroalimentarios, y después requieren innovaciones sociales, ¿no? Que
hacen referencia al relacionamiento a todos los actores relevantes en el sistema agroalimentario y cómo colaboran en el trabajo conjunto. Y bueno, y ahí es ahí donde entra el concepto de la innovación social, que está definido como un proceso que involucra cambios en las relaciones sociales y que produce nuevas formas de hacer cosas, de organizar cosas o enmarcar o saber también cosas, ¿no? Eso es muy global, en general también relacionado entre las conceptualizaciones de las transiciones sustentables hacia la sustentabilidad y los procesos de cambios sociales. Y importante acá es mencionar que la innovación social genera resultados que son soluciones que satisfacen necesidades sociales, ¿no?, de las personas involucradas, de los grupos de actores involucrados, que generan mejores relaciones entre los actores y que aumentan la capacidad de los actores en el uso de los recursos. Bueno, innovaciones sociales pueden ser más desde el lugar de emprendedores, enmarcado en lo que es la economía social, popular y solidaria, o puede ser una nueva forma de articular en las maneras como manejamos los recursos o cómo nos organizamos en cuestiones más ligadas a iniciativas que quieren fomentar transiciones agroecológicas desde un lugar de la sociedad civil. Bueno, y ahí es donde surgen los sistemas participativos de garantías como una medida de fomentar el desarrollo local de la agroecología, involucrando diferentes actores. Y para las personas que escuchan y que no conocen lo que es un sistema participativo de garantías, hago una breve introducción. Son sistemas de garantía de calidad de procesos productivos orgánicos agroecológicos. La mayoría de las personas conocemos la certificación orgánica, que es una certificación por tercera parte, y acá los sistemas participativos entran como una alternativa para certificar productores sobre la base de la participación activa. Es un sistema de certificación grupal justamente para fomentar el desarrollo de sistemas agroalimentarios de proximidad, o sea, proximidad en términos geográficos, o sea, relacionamiento entre productores y consumidores, también en términos organizativos y también en términos de proximidad de valores, obviamente, ¿no? Y acá, para entenderlo un poco mejor, cuáles son los componentes más importantes de los SPGs, básicamente involucran el desarrollo de acuerdos de producción entre los participantes. Hay otras formas, también dependiendo del marco legal nacional del país donde se implementan, a veces también adhieren a acuerdos de producción, normativas de producción orgánica establecidas por ley, o se definen los acuerdos en un proceso local. Bueno, después involucra un sistema de producción documentada, donde los productores participantes tienen un registro de todos los procesos productivos. Importante es la confianza que se busca generar entre los grupos participantes. Después hay un mecanismo para verificar el cumplimiento. Acá es básicamente donde entran visitas cruzadas, donde los productores y otros actores como consumidores o actores del apoyo técnico visitan las chacras de los participantes para ver cómo trabajan y para verificar el cumplimiento a base de un protocolo establecido. Después hay un sello distintivo para la comercialización, importante, donde los productores en el producto después pueden poner un logo, un simbolito, para visibilizar su cumplimiento con los acuerdos establecidos. Bueno, y después también, obviamente, tiene que haber consecuencias definidas de no cumplimiento, ¿no? Bueno, esto un poco son los componentes importantes generales, porque los SPGs son un marco para un sistema de certificación, pero la implementación está altamente dependiendo del contexto, ¿no? Las estructuras, cómo se organizan los actores que implementan y desarrollan ese SPG, y también, como ya mencioné, en relación a qué normativas o acuerdos establecen para el SPG específico. Bueno, hay bastante investigación ya realizada sobre
sobre los SPG y los beneficios de los SPGs. Algunos acá traje para compartirlos, que bueno, los SPGs tienen el potencial de reducir los costos de certificación comparado con la certificación orgánica, que implica un costo interesante. Brinda un mayor acceso a mercados, a los productores participantes. Es una plataforma para intercambiar conocimiento y realizar asesoramiento horizontal entre pares, entre productores, pero también entre los técnicos participantes. Importante que genera confianza entre los grupos que participan, se genera un sentido de comunidad. Y bueno, en fin, también es un mecanismo, un proceso social donde se desarrollan capacidades, ¿no? Para la agencia de los actores participantes, para poder involucrarse en una acción colectiva organizada y para una toma de decisiones democrática, ¿no? De todos los actores, partes interesadas en ese proceso de la certificación. Bueno, pero también hay una brecha de conocimiento que identificamos para esta investigación en relación a dos preguntas centrales. Una pregunta es cómo se construyen las nuevas relaciones sociales necesarias para el desarrollo de un SPG, y también qué cambios de roles sociales son necesarios para hacer funcionar y sostener un SPG, ¿no? Son dos preguntas que surgen básicamente de una necesidad de investigación empírica que no cumplen las investigaciones anteriores, porque siempre hacen un análisis retrospectivo de SPGs que ya están establecidos, que ya funcionan. Entonces ahí se hace una investigación sobre los beneficios, pero no había existido ningún ejemplo donde se realiza una investigación sobre el proceso de desarrollo del SPG. Es muy importante porque hoy en día hay muchos SPGs nuevos surgiendo en Argentina y en el mundo. Entonces es ahí donde la investigación esta que hicimos busca brindar nuevos conocimientos para informar esos procesos de desarrollo, ¿no? Bueno, es una investigación-acción en la práctica social. Para los que escuchan y no están muy familiar con el concepto de la investigación, es un marco global, un paradigma, se puede decir, de investigación que parte básicamente de una problemática en el modo tradicional de la investigación social, tecnológica, donde la generación del conocimiento y la práctica social están separados, ¿no? Entonces, para poder integrar la generación de conocimiento y la práctica social, se propone ese enfoque de investigación, que es un modo de involucrarse como investigación para, en procesos sociales, generar un medio de cambio, ¿no? El proceso es un medio de cambio y también es un método de analizar el cambio que propone la investigación-acción. Entonces genera nuevos conocimientos que están integrados en las prácticas sociales nuevas que se generan en base de la investigación-acción, y pretende cerrar la famosa brecha entre el conocimiento y la acción, ¿no? Que está bastante discutido, también relacionado a las transiciones hacia la sustentabilidad. Sabemos mucho, pero cuesta a veces llevar el conocimiento sobre cómo debería ser el mundo a la práctica social. Bueno, basado en este marco general sobre cómo investigar, se realizó el estudio acá en la llamada comarca andina del paralelo 42, en un valle andino en la Patagonia Norte. Estamos acá, digamos, en un lugar que está en el este. Tenemos ahí la estepa, y en el oeste tenemos la cordillera de los Andes con bosques andinos, y en los valles se realizan producciones en situaciones muy favorables. Es un nicho de producción agroecológica y consumo consciente, se puede decir. Son producciones a pequeña, mediana escala, bastante diversificadas. Hay productores con certificación orgánica, pero también hay bastante producción agroecológica, en diferentes también formas organizativas de producciones colectivas. Hay elaboradores artesanales, y muchas de las vías de comercialización son locales. Perdón, se adelanta solo la presentación, no estoy apretando nada. Bueno, vamos con esas, no pasa nada.
Bueno, y lo interesante acá en la zona también para el estudio fue que hay instituciones y organizaciones, o sea, como la universidad local, la Universidad de Río Negro, que tiene una sede acá en el Bolsón con una carrera en agroecología. Y está también el INTA, la agencia del INTA, que tienen enfoques, líneas de trabajo relacionados a la agroecología. Entonces hay como un nicho de innovación agroecológica en la zona. Bueno, el proceso de investigación-acción, un poco para también mencionar la relación de este proceso a la investigación transdisciplinaria. Lucas lo mencionó, que yo trabajo en investigación transdisciplinaria. Entonces acá vemos las tres fases esquemáticas, digamos, del proceso de investigación transdisciplinaria, donde en una primera fase hay una formulación de la problemática, donde participan todas las partes interesadas, también desde la sociedad civil, no solamente los investigadores. Se forma un equipo de trabajo, se busca objetivos de investigación conjunta y se entra en una fase B donde se generan nuevos conocimientos relevantes para la práctica. Y muy importante la fase C, donde tenemos como parte integral del mismo proceso de investigación la integración y la aplicación de esos nuevos conocimientos generados en la práctica social y en la práctica académica de investigación. Bueno, esto como introducción. ¿Cómo traducimos esto en el proceso de la investigación que realizamos? En un primer lugar, cuando llegué acá a la zona, hicimos un análisis de actores para identificar necesidades sociales y para también identificar actores interesados en participar del proceso de la propuesta de investigación mía. Y bueno, ahí relacionado a las necesidades sociales se reveló el tema de la falta de colaboración entre actores para fomentar procesos de transición agroecológica a nivel local, la falta de desarrollo de mercados locales y también la falta de co-creación y intercambio de conocimientos relacionados a prácticas agroecológicas, no solamente productivas, sino también de comercialización y demás. Por otro lado, en ese proceso también la necesidad de investigación se fue indagando, concretizando, que es la comprensión de los procesos de innovación social y el desarrollo de un SPG como un ejemplo de una investigación social para ver cómo esto fomenta transiciones agroecológicas. Muy, muy general, ahora lo voy a explicar un poco más en detalle cuáles fueron los objetivos de la investigación. Bueno, a base de ese primer proceso, entramos en la fase B, el desarrollo de la estructura operacional y las normativas o los acuerdos de producción para el SPG. Y en la fase C ya se puso en marcha, en funcionamiento el SPG y se empezó también a escalar el nuevo conocimiento y las ideas del SPG acá en la zona, pero también mucho más allá. Entonces ahí es donde ya el proceso de investigación genera resultados para la práctica social, que en este caso es el SPG, que hoy en día está funcionando, y también que informa esas necesidades o resuelve esas necesidades sociales que se había definido al principio. Y por otro lado tenemos resultados científicos, que es nuevo conocimiento y nuevas preguntas de investigación, que también se buscan integrar a lo que es la práctica de investigación, ¿no? Este mismo evento es una ocasión donde se busca informar sobre esto, escribir sobre esto y buscar de usar los nuevos conocimientos para investigaciones futuras. Bueno, ¿cuáles fueron las partes interesadas en el desarrollo del SPG? Partes interesadas es en inglés el stakeholder, ¿no? O sea, grupos de actores que tienen influencia o interés en un cierto proceso, una problemática o un tema. En este caso fueron productores, consumidores, estudiantes de la misma licenciatura en agroecología acá de la zona, docentes de la misma carrera, investigadores, que básicamente fui yo, más mis dos directores de la tesis que estuvieron ahí apoyando conceptualmente, pero no participaron en persona en el proceso de construcción del SPG. Y después la agencia de INTA acá local, que también se sumó esporádicamente al proceso de desarrollo. Bueno,
Ahora, los objetivos de la investigación y el marco de análisis lo puse acá un poco de manera sintetizada porque es un poco largo, pero bueno, para lo que es una presentación, un seminario, podemos quedarnos con esta breve introducción, que el primer objetivo fue estudiar cómo evolucionó esa construcción de las relaciones sociales en el proceso de desarrollar el SPG y cómo se ha facilitado también ese proceso de construir relaciones sociales entre esas diferentes partes interesadas. Para eso usamos un enfoque de análisis procesual de innovación que se propone para investigar justamente en marcha y desde adentro procesos de investigación que son bastante abiertos y se propone hacer un análisis de esa manera para poder aprender de ese proceso sobre el proceso o sea, dentro del proceso de innovación mismo, que es lo que propone la investigación-acción también. Ahora en los resultados van a ver cómo se puede sistemáticamente, a base de ese análisis procesual, ilustrar ese proceso de innovación para ver cómo se construyen las relaciones. Bueno, el segundo objetivo fue analizar las ambiciones de los grupos que participaron para reconfigurar las relaciones sociales. Ahí se propone también desde la literatura en innovaciones sociales relacionado a las transiciones hacia la sustentabilidad, se propone el marco de análisis que son las narrativas de cambio, que básicamente se refieren a narrativas sociales que se construyen en un contexto entre diferentes actores sociales relacionado a problemáticas, ¿no?, que son los argumentos para el cambio, narrativas sobre soluciones, o sea, el compartir y el acordar cuáles son ideas sobre cómo podemos cambiar esas situaciones problemáticas. Y después, ¿quién puede? Son esas narrativas sobre las capacidades que los diferentes grupos de actores necesitan y el poder que algunos grupos pueden llegar a tener para fomentar o también para frenar ese cambio, ¿no? Después, el tercer objetivo fue explorar los cambios en la comprensión y el desempeño de los roles sociales, ¿no?, de los grupos participantes. Ahí usamos el concepto de roles, o sea, la autopercepción de rol y también las expectativas sobre los roles hacia otros grupos participantes, ¿no? O sea, los roles los definimos como las tareas, las responsabilidades, pero también los derechos en este proceso que estamos estudiando y básicamente después también pensando en qué roles son necesarios para que un SPG se pueda desarrollar y implementar de una forma exitosa. Para la recolección de datos, yo participé en diferentes actividades a lo largo de ese periodo extendido de casi 3 años, bueno, la pandemia en el medio, que fueron básicamente reuniones públicas con diferentes partes que ahora lo voy a mostrar un poco más en detalle cuáles fueron esas secuencias de actividades. Realizamos talleres públicos, habían reuniones del grupo de facilitación bastante frecuentes a lo largo de todo ese tiempo, por eso no sale ningún N ahí porque la verdad que fueron demasiadas. Después se realizaron visitas a chacras, realicé observación participante y hice una documentación sistemática de todo el proceso. Bueno, en estas actividades se documentaron grabando en los primeros 2 ítems, que fueron las reuniones y los talleres, y en las otras ocasiones yo tomé notas de investigación. Bueno, todo ese material, o sea, lo que fueron las grabaciones, se hizo transcritos para luego analizar toda la información, también mis notas de campo, a base de un análisis cualitativo de contenido, usando codificación deductiva e inductiva. Bueno, esto es muy largo ahora para explicarlo, pero bueno, los que saben de investigación cualitativa ya tienen una idea de qué se trata. Bueno, también se generó, como se ve acá en las fotos, también material visual de diferentes tipos de trabajos grupales que también se usó para el análisis. Bueno, vamos a la parte de los resultados. Este esquema, este gráfico nos va a acompañar ahora durante algunas diapositivas.
que básicamente es una reconstrucción sistemática del proceso de innovación, que está diferenciado en la fase de iniciación, el desarrollo, la implementación y el escalamiento, ¿no? Van a haber diferentes objetivos y actividades realizadas, y siempre arriba van a ver qué partes interesadas fueron involucradas, participaron de los diferentes momentos y actividades. Bueno, en primer lugar, habían 3 espacios no conectados, independientes en su momento, se puede decir, aunque algunos individuos también participaron en diferentes espacios, por ejemplo yo, pero también otros más, donde había una articulación simultánea sobre problemáticas relacionadas a la agroecología, que básicamente fue una mesa, la mesa de agroecología, que fue una plataforma de innovación iniciada por el INTA, donde participaron, como se ve acá, en realidad todo, o sea, representantes de todos esos grupos de partes interesadas. Después, el análisis de actores míos en el marco del proyecto también fue un espacio donde se hizo una articulación sobre esas temáticas. Y en un tercer lugar, ya más específico para lo que fue la temática del SPG, había una materia sobre producción orgánica y certificaciones de la licenciatura, donde estudiantes aprendieron sobre el concepto de los SPGs. Bueno, ahí como que son esos tres momentos donde la idea de un SPG se empezó a mover, digamos, en el territorio, donde surgió a base de esa problematización la idea de que un SPG podría contestar diferentes problemáticas relacionadas a la comercialización local y otras cuestiones que ya mencioné sobre la falta de colaboración entre los diferentes grupos de actores, ¿no? Y a base de eso, de esa idea inicial, básicamente estudiantes, el docente de la misma materia y yo nos reunimos y consolidamos un grupo de facilitación inicial para direccionar esas ideas que estaban ahí un poco sueltas a un proceso de desarrollo más coordinado. Importante mencionar que desde el primer momento ese grupo de facilitación estaba en realidad abierto para todos los otros grupos de partes interesados. O sea, también estaban más que invitados productores o consumidores interesados en participar de ese proceso. Bueno, después seguimos acá mencionar que, bueno, convocamos diferentes eventos públicos para invitar y introducir la idea del SPG, evaluar un poco las problemáticas y las necesidades sociales con los actores, y también ver cómo en esas discusiones abiertas, ver cómo un SPG se podría adaptar a las condiciones locales y qué demandas a qué demandas podría responder. Bueno, es importante eso, reconocer que desde el principio hicimos el proceso abierto a toda la comunidad. Bueno, y fue en esta fase de iniciación donde se generaron los llamados narrativas de cambio, ¿no? O sea, donde tenemos acá, en un primer lugar, las narrativas relacionadas a las problemáticas, ¿no? Todo esto es información, digamos, que analicé a base de los diferentes encuentros iniciales, ¿no? O sea, las problemáticas compartidas fueron relacionados a las relaciones débiles entre los diferentes actores, la falta de reconocimiento del rol de los consumidores en las transiciones agroecológicas, que había poca vinculación entre la universidad y productores y consumidores locales, que también se mencionó mucho el tema de la competencia, por decirlo, o el llamado lock-in del sistema local alimentario por importaciones, por todas esas cadenas de suministro y consumo establecidas, convencionales. Y después se mencionó también la falta de la apropiación o el rol débil también de las instituciones y los productores locales en lo que es la forma agroecológica de producir. Bueno, después las ideas compartidas sobre cómo cambiar estas situaciones problemáticas, ahí como el desarrollo de un SPG se puede facilitar mediante la creación de grupos de consumidores para reforzar su rol activo,
se facilita a base de un SPG que se basa en la participación y la confianza, ¿no? Importante también, como mencionó Nel, los SPGs son un concepto bastante abierto, entonces es importante en el desarrollo, y eso se remarcó mucho en ese diálogo, que la participación activa y la confianza es importante. Bueno, el establecimiento de espacios de acción colectiva entre múltiples partes interesadas es un poco lo que buscamos hacer también en todo lo largo del proceso, de hacerlo lo más abierto posible. Un punto importante también que fue mencionado sobre las soluciones es que no nos podemos quedar siempre en el grupo de los que estamos ya trabajando sobre agroecología, sino también buscar las formas de integrar a gente que no se relacionan con la agroecología, otros sectores sociales. Bueno, y después para ya ir a lo que es la parte del poder para cambiar, ahí se mencionaron muchas cosas también em, relacionadas a qué debería ser para que el SPG pueda funcionar, que esté basado en la gobernanza multilateral, que hay participación de productores líderes en el proceso, que la toma de decisiones sea horizontal. Y otra vez surge la iniciativa de los consumidores como un grupo importante para generar cambios. Em, o sea, también se mencionó muy importantemente que la representación de los políticos, de la política pública, tenía que estar asegurada, y que esos actores también se tienen que involucrar de forma activa. Bueno, esto fue un poco largo, lo pueden leer mejor también en el artículo que existe sobre este trabajo. Pero bueno, ahí como aprendizajes importantes para la fase de iniciación son que haya una construcción colectiva de las problemáticas y las soluciones, y estas narrativas después fueron en todo el proceso, sirven como guía para la acción consecutiva, ¿no? Es decir, bueno, todo esto se reveló de forma de diálogo, y después cuando ya empezamos a desarrollar y implementar, todo esto nos guía en nuestras decisiones y cómo hacemos las cosas. Y también importante, este proceso de diálogo entre los grupos fue importante para el reconocimiento y la revisión de los roles y posiciones que los diferentes grupos de actores tienen en el sistema local agroalimentario. Bueno, volvemos al gráfico con el proceso. Acá para mencionar el siguiente momento de desarrollo, donde empezamos a desarrollar los acuerdos locales de producción. Esto acá es importante mencionar que realmente fue un proceso transdisciplinario, un lindo momento un ejemplo de trabajo transdisciplinario, porque en el desarrollo de las normativas obviamente se necesitan muchos conocimientos diferentes, de diferentes tipos de producciones, vegetales, animales, cuestiones muy específicas, donde también diferentes docentes, profesionales, actores participaron en las diferentes reuniones que se realizaron para establecer esas normativas, siempre también con una participación de productores, ¿no? Y también en ese proceso se generó como una comprensión compartida de lo que es la agroecología, ¿no? Porque mucho concepto, y después bajarlo a prácticas concretas que se permiten o no se permiten en esos acuerdos, fue un momento importante de construcción social. Bueno, importante también mencionar que usamos muchas herramientas participativas para facilitar ese proceso de construcción. Acá traje un ejemplo de un taller con consumidores, donde ellos tenían que hacer un dibujo sobre la chacra ideal que ellos de la que ellos quisieran recibir alimentos, ¿no? Y ahí surgen un montón de cosas también para, en este caso, integrar la mirada y los intereses de los consumidores en este proceso, ¿no? Bueno, después ya se habían identificado un grupito de productores que estaban interesados en participar, entonces empezamos a hacer un relevamiento de los sistemas productivos, de los productores que querían participar,
y se realizó una inscripción en el SPG. Y ahí también, otra vez, un aprendizaje importante para cómo construir ese relacionamiento social es buscar lugares fuera del aula, ¿no? Fuera de la universidad, ir a las chacras, hacer actividades en esos espacios. Generó momentos muy interesantes de diálogo, de aprendizaje y de también entrar en confianza. Bueno, y ahí ya el proceso de implementación y escalamiento empezó cuando ya se formó un consejo del SPG que estaba compuesto por todas las partes interesadas, y también se realizó una asamblea constituyente y la feria de inauguración, ¿no? Ahí como que ya el sistema estaba desarrollado hasta ahí, que estamos hablando ya, bueno, a fines del 21, 3 años ya desde entonces. Bueno, acá traje algunas impresiones de la Asamblea Institucional, donde se revisaron otra vez no solamente los acuerdos de producción, sino también el reglamento interno del funcionamiento del SPG, que también se construyó de forma participativa, y también se hizo como un evento para elegir un logo para el sistema participativo, el nombre también ecomarcal, como se ven acá en el logo, que es el mismo logo que después se usa para certificar los productos. Acá un poco la feria de inauguración a fines del 21 y mencionar que desde entonces el SPG siguió creciendo. Hoy en día em, hay 25 productores certificados y hay más de 10 que están en proceso de admisión. Hay un interés grande en el SPG a nivel local y también a nivel, se puede decir, nacional, ya que este sistema está visto ahora como un ejemplo pionero que está funcionando para las muchas otras iniciativas que quieren implementar un SPG. Ahora, un poco sobre lo que fue la autopercepción de roles que analizamos para entender un poco también cuáles son las percepciones de los grupos participantes acerca de qué tareas, responsabilidades y derechos tomar en el SPG, en el desarrollo y la implementación. Los productores claramente estaban dispuestos y realizaron también la participación en el desarrollo de los acuerdos de producción. Ellos percibieron que tenían que promocionar el SPG en su actividad rutinaria, o sea, en las ventas en las chacras o en las ferias, hablar, comunicar la idea del SPG a los consumidores. La participación en sus ferias, o sea, ferias del SPG que se organizan específicamente dentro del marco del SPG, y también la participación en las visitas cruzadas, ¿no? Bueno, también estaban como muy dispuestos e interesados en tomar ese rol de generar espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos sobre prácticas agroecológicas con sus pares. Y bueno, esto fue un poco lo de los productores. Los consumidores también estaban interesados en el desarrollo de los acuerdos de la producción, o sea, en el proceso de desarrollo del SPG. em, percibieron su rol en participar en la organización de las visitas cruzadas, promover el consumo responsable y el SPG en sus grupos de pares, o sea, en los otros grupos, o sea, consumidores que conocen. Bueno, todos somos consumidores, en fin, también fue un tema que surgió muchas veces en el proceso. Bueno, el grupo de los consumidores sí, somos todos en realidad, pero bueno, ahí depende un poco de la gorra que uno se pone en el momento de interactuar y de trabajar. Em, y bueno, una responsabilidad importante también que mencionaron es el reconocimiento de los consumidores como poderosos agentes del cambio para fomentar el cambio en la producción de alimentos. Bueno, en fin, como resumiendo un poco, la autopercepción estaba como muy direccionado a la voluntad y las ganas de transformar ese rol del productor, del consumidor, a agentes de cambio para fomentar transiciones agroecológicas, ¿no? La autopercepción de roles de estudiantes
ellos percibieron ese rol fuerte de coordinar y administrar el SPG porque estuvieron como iniciadores en el proceso y empezaron desde el principio de facilitar reuniones grupales. Y lo que se mencionó mucho desde los estudiantes fue esa posibilidad de poder salir del aula y aplicar conocimientos teóricos y aportar a procesos de desarrollo del local, también como ejercitando ese trabajo que le espera como futuros profesionales en agroecología. Así que una percepción interesante de sus roles. Desde los docentes también tomaron el rol de coordinar ese proceso de desarrollo, de garantizar y fomentar ese anclaje formal del SPG en la universidad y aportar conocimientos específicos de su disciplina, como ya lo mencioné. Bueno, yo como investigador específicamente me interesó mucho esa orientación metodológica y la facilitación del proceso en diferentes aspectos. Bueno, realicé la tarea de investigación, también importante, obviamente, y me sirvió mucho y veo como el potencial de ese rol de investigador participando en esto, de poder identificar problemáticas y nuevas líneas de investigación, ¿no? Y desde la extensión, proporcionar el apoyo de extensión al SPG bastante general acá, porque no habían muchos comentarios para analizar de los extensionistas respecto a sus roles particulares y no realizamos entrevistas. Bueno, para seguir hacia las expectativas, hacia otros grupos, porque esto fue ahora la autopercepción, ¿no? Y ahora las expectativas, ahí encontramos una congruencia bastante homogénea en los grupos de los estudiantes y los docentes y los investigadores, pero también había una incongruencia entre el grupo de facilitación y productores, ¿no? Nosotros al principio pensábamos más en ese ideal de participación, que los productores y los consumidores estén participando en todo el proceso, tomando o sea, tareas y responsabilidades de desarrollo y implementación del SPG. Y bueno, vimos que bueno, las autopercepciones no se plasmaron en el desempeño, en muchos casos, quiere decir que los productores, la participación fue bastante escasa y no tan continua. Y entonces lo que aprendimos ahí fue que todo ese proceso de iniciación del diálogo, donde se construyeron las narrativas de cambio, fue un momento donde se construyó también un mandato socialmente construido para nosotros como grupo de facilitación, decir, bueno, eso es lo que queremos construir y ustedes tomen muchas tareas que nosotros no podemos cumplir para que esto suceda. Y ahí también importantísimo es resaltar que desde el principio del proceso de construcción es muy importante la alineación mutua de las expectativas de los roles, ¿no? Desde el principio dejar claro, sentarse y decir, bueno, cuáles son las expectativas de diferentes grupos para poder mejor adaptar el proceso a esas expectativas, que es también el desempeño sucede a lo largo del proceso. Lo que vimos relacionado al desempeño fue justamente que el desempeño no se realizó en el caso de todo, o sea, había participación, pero no la que uno esperaba, em, em, que fueron justo los grupos con beneficios limitados, o sea, beneficios inmediatos, es decir, como productor yo participo en ese proceso de desarrollo del SPG, pero no sé si el día de mañana el SPG va a funcionar, no sé qué beneficios me va a dar más ventas, ponerle el logo a mi producto, voy a aprender realmente más en ese proceso grupal, bueno, en fin, todos esos beneficios potenciales de los SPG es incierto en ese momento. Entonces, ahí como que es importante también reconocer que esos actores sociales que participan de un proceso de innovación incierto, invierten en ese proceso que también va mucho más allá de lo individual, ¿no? Es un proceso de construcción social que busca un proceso de desarrollo comunitario que tiene mucho más posibles beneficios y efectos a la comunidad y no solamente a lo individual. Entonces ahí lo que surge como una recomendación es buscar formas de remunerar esos grupos para la participación en estos tipos de procesos de innovación social. Bueno, ya voy terminando.
Dos conclusiones importantes. Primero, que los SPGs requieren y pueden generar la innovación social. Eso es algo que el análisis claramente reveló, mostró que volvemos a esos tres componentes importantes que mencioné al principio, que definen a la innovación social, que son nuevas formas de relacionamiento que satisfacen necesidades sociales, y en este proceso de estudiado se identificaron conjuntamente los problemas y las necesidades sociales. Se vio que sí, las partes interesadas locales generaron mejores relaciones para trabajar en conjunto, para promover la agroecología. Y en tercer lugar, también se vio que se estaba aumentando la capacidad de los agentes en el uso de los recursos, ¿no? Se desarrollaron acuerdos de producción agroecológica, y también se generaron esos procesos de aprendizaje entre pares. Bueno, todo eso en modo piloto, ¿no? O sea, estamos hablando de una experiencia muy aislada, chiquita, que bueno, ahí son esos aprendizajes que nos sirven para poder escalar esas ideas a otros niveles, y para que el SPG, que hoy en día funciona y está obviamente no solo todo funcionando bien, sino también está siempre relacionado a problemáticas, y todo esto nos informa y nos ayuda para mejorar el sistema, cómo funciona, y para que otros puedan aprender. La segunda conclusión importante es para más en general, porque el SPG lo tomamos como un ejemplo de una iniciativa de innovación social en transiciones agroecológicas, pero pueden haber otros tipos de iniciativas de innovación social que buscan fomentar transiciones agroecológicas. Para esas iniciativas, más en términos generales, es muy importante que las estrategias y las actividades se desarrollen en un proceso iterativo, flexible, con la representación con todas las partes interesadas, que son los que están afectados o tienen un interés o un poder en ese proceso de construcción. Eso es importante. Después, como recién dije, la experiencia estudiada es una innovación en el nicho todavía, y importante para eso ese cambio de roles que fueron sucediendo en los actores participantes. Si uno busca el escalamiento que otros más grandes también se involucren en esa comprensión de roles nuevos, es muy importante para realmente desarrollar el potencial transformador de la innovación social. Es decir, cuando esas visiones de productores y consumidores, y bueno, qué es lo que nosotros somos, qué tenemos que hacer para cumplir nuestro rol como productor o como consumidor en esas ideas más nuevas de los sistemas alimentarios de proximidad. Bueno, es el rol nuevo que lo tenemos que llevar a nuestros grupos de pares, hablando con nuestros pares para poder cambiar esos roles gradualmente. Bueno, un último punto es que también está apoyado de otras investigaciones más conceptuales sobre la innovación social, que realmente esos procesos que están llevados adelante en muchos casos y empujados al pulmón por actores de la sociedad civil sin mucho apoyo de políticas públicas, que no se confunda el potencial de la innovación social de esas iniciativas con que no se confunda que ellos cumplan el rol de las políticas públicas y de los organismos públicos también, para poder fomentar las transiciones agroecológicas. Eso tiene que ir a la par, y bueno, acá es un ejemplo también de un proceso donde y las instituciones públicas participaron en ese proceso de construcción, y donde también ahora, después del análisis, ya cuando terminó, a lo largo del tiempo, el SPG se fue institucionalizando, llegando a donde ya tiene un reconocimiento más local a nivel municipal, y está, como ya lo mencioné, como bastante presente, visible, como ejemplo de aprendizaje para otras iniciativas. Bueno,
en vez de poner ahora acá toda la bibliografía de la literatura que usé para este seminario, les dejo la referencia al artículo publicado sobre este trabajo. Está en inglés, pero también hicimos una traducción de la versión aceptada en español, que está el link acá. Y también obviamente dejo mi contacto por cualquier pregunta o interés más. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a todas las personas que participaron del proceso. Y acá me gustaría también subrayar que estoy muy orgulloso de poder agradecer de esta manera, porque muchas veces no sucede cuando llegamos a esta instancia de agradecimiento como investigadores por la participación de los actores sociales en un proceso de investigación, con un poco con esa incertidumbre si realmente lo que nosotros investigamos tiene una relevancia o va el día de mañana ayudar a cambiar las realidades sociales y las transiciones hacia la sustentabilidad. Y en este caso, yo creo que es un lindo ejemplo de cómo la investigación-acción nos puede poner en ese lugar de poder agradecer al final de un proceso de investigación de una manera muy convencida, porque vemos que se generó un cambio en la práctica social y también generamos conocimientos científicos. Bueno, con esto cierro y bueno, no sé si habrán Hola, preguntas, Marco. dudas que quedaron. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Facundo Soria dice, en este momento se está incorporando al sistema orgánico argentino la figura de certificación grupal, donde se exige en un sistema interno de control, SIC, que avale la calidad para que luego la tercera parte certificadora emita el certificado, y así poder usar el logo orgánico Argentina con menores costos. ¿Lo ve como una oportunidad comercial a ser aprovechada? Puede ser, puede ser que sí, y yo digo que podría ser, hay muchas incertidumbres al respecto, porque el SIC, como parte o sea, enmarcado en la Ley Nacional de Producción Orgánica Argentina, implicaría que los productores que están certificados con el SIC cumplan con las normativas de la producción orgánica para poder después usar el logo orgánico argentino. Entonces acá yo creo que la diferencia, al menos como nosotros, como comprendemos el SPG que se generó acá, comprendemos el beneficio en la definición de las normativas adaptadas a las relaciones productivas locales, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones donde hoy tal vez si se implementa el SIC en este ejemplo de comarcal, hubiesen productores que quedarían afuera porque hay limitantes locales que son difíciles de resolver, que están descritas en la normativa orgánica, que nosotros entendemos el SPG acá más como una herramienta inclusiva para fomentar esos procesos de transición de productores participantes y no sea excluyente en el sentido de si, bueno, vos no cumplís con las normativas de la producción orgánica, entonces estás afuera. Pero, sin embargo, el SIC es un gran avance para lo que es el desarrollo del sector orgánico en Argentina, porque permite a pequeños productores también participar de ese sistema de certificación por tercera parte. Bien, otra pregunta de Marcos Ferioli dice, ¿tuvo mucha influencia la heterogeneidad de los productores en cuanto a orígenes, identidades y diferentes intereses en los resultados de este proceso participativo? Consulto porque conociendo la historia de grupos de raíz aborigen en el NOA y NEA del país, les resultó algo muy natural trabajar de manera colectiva y sobre todo el tema de la confianza. En este caso, no. La respuesta es no. O sea, no hemos trabajado explícitamente con comunidades originarias, pero me imagino que viendo por ahí diferencias culturales o también maneras de trabajar por ahí es un desafío mayor y hay que pensar cómo poder insertarse en esos procesos de construcción social con diferentes grupos sociales. Bueno, a eso como que me refiero un poco con esa flexibilidad que uno tiene que tener, esa sensibilidad desde el principio de
realmente sentarse con los diferentes grupos interesados, de las partes interesadas, y buscar las expectativas y también las ideas, identificar las capacidades también que tienen para poder aportar ese proceso y de esa forma adaptarlo a las realidades del contexto específico que está trabajando uno, ¿no? Gracias. Bueno, hay un montón de felicitaciones de distintas partes del país. Después te la dejo para que las leas, Marcos, tranquilo, con un matecito y te pongas contento. Pero Dale. acá Laura, Patricia, Batú, consulta. Muchas gracias por compartir la experiencia y los mecanismos para aplicar la investigación-acción en los SPG. Coincido que la implementación de los SPG son dependientes de contexto. Sin embargo, compartimos varios aspectos como reto de involucrar a los consumidores, la influencia de los líderes locales y conjuntar esfuerzos con las figuras gubernamentales. Una pregunta. ¿Los eventos para la venta de los productos son realizados por la universidad o es iniciativa del propio SPG? Gracias. No, las ferias están organizadas por el propio grupo, el consejo del SPG, que está la universidad participando, pero son ferias que se organizan por parte de los productores, o sea, también hay convocatorias para productores que no solamente vayan a ofrecer, vender sus productos, sino que también participen en la organización de las ferias. Igualmente, ahora se están dando diferentes oportunidades y espacios, también contextos institucionales donde se propone hacer ferias con participación del SPG. Participamos a veces con un stand, tenemos un stand con también diferentes información para promocionar el SPG que ponemos también lo hemos puesto en ferias organizadas por la universidad. Eso depende, es flexible. Pero bueno, antes de todo, gracias también por el interés y eso, está buenísimo que otras personas que están metidos en el desarrollo del SPG puedan empezar a interactuar con nosotros porque también tenemos mucho por aprender. Ahora en el Congreso de Agroecología en Jujuy, de la Sociedad Argentina de Agroecología, vamos a tener también un espacio interesante de intercambio de todos los SPGs a nivel argentino que están en formación. Una consulta con respecto al rol de los consumidores, de Federico Cernussi. ¿Trabajan con grupos o asociaciones de consumidores preexistentes o se conformaron en torno al proyecto bajo análisis? Porque considero que a veces resulta difícil el involucramiento de ese rol en los procesos, por lo menos eso notamos en el SPG de Facultad de Agronomía en el AMBA. No hemos trabajado, fue también un desafío nuestro que desde el principio, también en las narrativas de cambio que levamos ahí, como que estaba esa fuerte intención y necesidad percibida de tener grupos de consumidores organizados, pero no los teníamos acá en ese nivel. Lo que sí se puede decir que empezamos a articular o habían representantes participando en algunas instancias del SPG de, por ejemplo, mercados comunitarios locales, donde también hay una cierta organización de los consumidores que empezaron a participar del SPG, pero nos falta, hasta el día de hoy, nos falta una figura de un grupo o varios grupos de consumidores organizados. Ahí compartimos ese desafío que mencionas ahí de la iniciativa del AMBA. Bueno, buenísimo. Yo creo que este tema de SPG es clave y está buenísimo que haya un montón de iniciativas, ¿no? A lo largo y ancho del país. Te quería preguntar, algo dijiste, pero por ahí más directamente, y por ahí puede ser más cortito, ¿cómo es el vínculo entre el SPG y en inglés el CSS, ¿no? Community Support Agriculture? Como para estas barreras, que de alguna manera son las financieras, cómo interactúan estos dos mecanismos para poder sobrellevar esos desafíos y barreras que terminan siendo claves, ¿no? Digamos. Sí,
Sí, en realidad son dos propuestas un poco que se pueden ver más en paralelo que en interacción. ¿Por qué lo digo? Porque el CSA, al menos en su forma original, comprende un grupo de consumidores que están comprometidos con un productor o un colectivo de producción donde ellos pagan una cuota anual y reciben sus productos de esa única chacra. Entonces, en ese modelo no hay necesidad de tener un SPG en el medio, porque ya de por sí hay una confianza de primera parte, directa, entre producción y consumo, y el SPG busca hacer el vínculo directo entre consumidores, pueden ser locales o incluso acá pensando en la zona, puede ser acá de Bolsón, pero el SPG también puede llegar a tener relevancia en un mercado de Bariloche, donde los consumidores conocen la comarca, conocen tal vez de alguna visita a algún productor, pero no necesariamente tienen un compromiso tan fuerte entre la producción y el consumo como es el caso en el CSA. Ahora, el CSA también se adapta acá en la zona de la comarca un poco de la manera que no es un contrato tan firme, tan explícito, sino que, por ejemplo, hay una idea, una preventa donde el consumidor se compromete al principio de la temporada a pagar una cuota fija, con la cual después durante la temporada puede comprar como un voucher para comprar verduras en la temporada. Esa ayuda a los productores a tener liquidez al principio de la temporada cuando tienen que invertir en insumos y no tienen ingresos. Esto está como un poco relacionado con el CSA. Y ahí sí, o sea, vemos que esos productores que usan esos mecanismos relacionados con el CSA también participan, en nuestro caso, de comarcal del SPG, y es una vinculación, digamos, natural, porque son justamente esos colectivos que fuertemente apoyan la agroecología y las transiciones acá en la zona. No sé si responde a tu pregunta, Lucas. Sí, sí, está bueno. Creo que, como opinión personal, para mí son claves las dos, que funcionen las dos. Sí. Y por ahí procesos que puedan también potenciarlas, y eso está bueno para seguir charlando. Bueno, perdón por el resfrío y la voz. Y bueno, muchas gracias, Marcus, por el seminario. Gracias, muy interesante también todas las participaciones de distintos lugares del país. Y bueno, ahí seguimos adelante. Tienen el contacto de Marcus para cualquier aspecto que le quieren consultar. Y muchísimas gracias. Gracias, Lucas, y gracias a todos por estar. Bueno, muy bien, Marcus, felicitaciones. Perdón por la gripe. De nada. Bueno, Para gracias. conectarme tuve un montón de Uy, caos. sí, bueno, gracias que te conectaste igual. Así que bueno, eso. Bueno. Bueno,